Y el gusto de recibir a Miguel Gorelick, un placer como siempre, de Valor Carne, hombre vinculado históricamente a la industria frigorífica, que no le está pasando nada bien por este momento, con un precio de la hacienda en pie, aparentemente también de la carne ahora, que empieza a recalentarse. No sabemos si esto tiene que ver fundamentalmente con el paro del SENASA, seguramente un alto porcentaje de esto tenga que ver con la incidencia de este conflicto gremial irresuelto todavía que hoy termina, pero evidentemente estamos viendo un panorama que no veíamos hace 2 semanas atrás en materia de negocios, ¿no? No, exactamente. Desde noviembre para acá hubo 6 intentos del precio en términos reales, que de otra manera no se puede hablar, de superar una barrera que en pesos de hoy son 18 pesos, 18,10 centavos en el mercado de Liniers para el novillo, y en todas esas ocasiones se llegó a ese techo y rebotó y volvió a bajar. Y yo pensaba que en esta oportunidad lo iba a superar, pero la verdad que con la distorsión provocada por el paro de una parte del personal de SENASA, que dificulta muchísimo el traslado de Hacienda y en consecuencia la operatoria de los frigoríficos para faenar, el salto que ha pegado en esta semana realmente es muy importante, es del orden de más del 10% con respecto a la semana anterior, y ya estamos en niveles de precios. Yo creo que una parte de esto se va a perder porque es resultado precisamente de la anormalidad creada por la menor oferta posible de animales, pero algo va a quedar, y esto significa que se va a consolidar este proceso, que por primera vez el precio en términos reales supera a la línea, al promedio de 52 semanas móviles que nosotros venimos siguiendo como un dato interesante para evaluar la evolución del mercado, y me parece que esto va a desembocar en un segundo semestre con un precio promedio un poco más alto de lo que hemos visto desde que se alcanzó el pico de precios en agosto del año pasado y después se fue deteriorando en el orden del 10-15% desde esa época. Y esto me parece que es un anticipo de lo que puede llegar a pasar. Me parece que ya están jugando las expectativas con respecto a lo que pueda pasar con la ganadería el año que viene. Por eso yo pensaba que en esta época iba a suceder este salto de precios después de 6 intentos fallidos, que lo iba a lograr, digamos, en un contexto muy complicado para toda la cadena, ¿no? Pero esto nos llevaría a que la Argentina a partir de ahora tendría un sobreprecio mayor todavía que el que venía arrastrando con respecto a sus vecinos, y esto limita muchísimo las posibilidades de competir por parte de las carnes argentinas. Ahora, con lo que pasó en estas últimas horas, quedamos descolocados frente al resto del mundo, como bien lo está señalando vos, y quedamos medio descolocaditos frente a lo que son las carnes argentinas, habida cuenta que, como ayer charlábamos con Silvio, preparémonos para la tapa de los diarios de hoy. Y dicho y hecho, ¡pum!, 5% aumento en el precio de la carne. Entonces, te imaginas, los polleros y los chancheros están frotando las manos esperando que lleguemos nosotros para ponernos el cuchillo, porque nos descoloca totalmente también con respecto al consumo interno, ¿no? Sí, va a quedar descolocado. Yo creo que en el próximo par de años la Argentina va a tener dificultades en competir a causa de su precio, y por más que haya correcciones en el tipo de cambio, que me parece que cualquier nuevo gobierno en alguna medida las introduciría, no vamos a ser demasiado competitivos en materia de carnes hasta que no aparezca en el mercado una mayor oferta con animales que en promedio deberían pesar más de lo que pesan en este momento. Lo que pasa es que una mayor oferta también implica una baja en el precio de la hacienda, generalmente, ¿no? Y esto desalienta a los productores a seguir creciendo, ¿no? Sí, esto sucede, son ciclos, pasa en todas las ganaderías del mundo. Lo importante es ver cuál es la amplitud de esos cambios de precios, que sería lo conveniente que sea la menor posible, digamos, pero esto es una parte del ciclo ganadero que no se puede separar de la actividad, digamos. Es preocupante, Miguel,
el tema de la caída del precio del cuero y subproductos a nivel mundial, más allá de lo que afecta a nivel local? A nivel mundial no tanto. Yo creo que acá en la Argentina los subproductos en general, empezando por el cuero, que es el más importante desde el punto de vista económico, ha tenido una caída mucho más grande que lo que sucede en los mercados internacionales, y lo mismo con otros subproductos como el cebo o las menudencias, que también han estado en baja, y esto generan una cuenta muy complicada para todo el eslabón del procesamiento de animales, es decir, todos los frigoríficos, sean de exportación o estén orientados al mercado interno, con esto han perdido una parte importante de su poder de compra, que se refleja en el precio de la hacienda. Seguimos en la Argentina con un sistema que ya tiene más de 40 años, donde se trata de proteger a la industria curtidora, y bueno, digamos, esto permite que a veces el mercado interno transite caminos distintos a los que sucede de fronteras para afuera. De todas maneras, otro elemento importante en este análisis hacia adelante es que, a diferencia de lo que pasa con los granos o inclusive con minerales como el oro, la plata y muchos otros, el precio de la carne, que llegó a un récord en 2014, todavía se mantiene en los mismos niveles. No ha habido caídas en el precio de la carne, medido como un todo el mercado. Por supuesto, hay mercados donde este precio bajó mucho, como en países importadores que dependen mucho del petróleo, como es el caso de Rusia, de Irán o de Venezuela, pero hay otros países donde estas bajas, o países que han tenido una gran devaluación, como en Europa, que el euro perdió mucho frente al dólar, pero después hay otros países, especialmente en el área de Asia, donde estas bajas de precios no se produjeron, y Estados Unidos, por ejemplo, cerró el mes de mayo con un aumento interanual del orden del 10%, que es un aumento machazo. Por supuesto, al lado de esto está Brasil, que tiene una caída interanual del orden del 18-20%, India también está perdiendo un poquito de precio. De Australia no se conocen los valores de manera tan inmediata, pero digamos, en el promedio ponderado el mercado mundial está igual que el año pasado, y esto es un activo muy importante que hay que tener siempre en vista para poder pronosticar cualquier tipo de evolución. Miguel, gracias, como siempre, por un placer, realmente. Muy amable, venido.